¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bienvenidos de nuevo. La clase anterior habíamos visto la ecuación de resistencia a la flexión y dentro de esa ecuación encontrábamos el módulo resistente. El módulo resistente es una propiedad geométrica que en el caso de utilizar perfiles normalizados lo encontrábamos dentro de la tabla de los mismos perfiles. Con eso ya podíamos calcular un perfil determinado a una flexión determinada. Ahora bien, no sabemos lo que es un módulo resistente ni tampoco sabemos cómo calcularlo. Para hacer esto necesitamos manejar ciertos conceptos previos. El primer concepto previo que vamos a aprender y calcular va a ser el centro de gravedad. En años anteriores, ustedes habían aprendido a calcular la resultante de sistemas de fuerzas concurrentes y no concurrentes. ¿Qué determinaban? Con la resultante, determinaban una fuerza equivalente que aplicada en un punto de aplicación determinado producía los mismos efectos que todo el sistema de fuerzas. Era como reemplazar todo el sistema de fuerzas por una fuerza equivalente aplicada en un punto particular. Ahora bien, sobre un cuerpo actúa la fuerza de gravedad. Y esa fuerza de gravedad produce fuerzas dentro del cuerpo. La resultante de todas estas fuerzas de gravedad va a ser el peso del cuerpo. Y el punto de aplicación de esa fuerza peso, de esa resultante, va a ser el centro de gravedad. ¿Está? Imaginemos que tenemos un eje, un par de ejes coordenados y tenemos un área A. ¿Está? Tenemos un área A. ¿Está? Que tiene un peso específico ρ. Peso, este es peso específico. ¿Está? Ahora, esa área A, dividámosla en un montón de partes. ¿Está? Ahora bien, cada partecita tiene un peso. Por eso yo les decía que era el peso P era la resultante de todas las fuerzas de gravedad ejercidas sobre un cuerpo. Cada partecita tiene su propio peso. ¿Y dónde está aplicado ese peso? Está aplicada en el centro de gravedad de esas secciones. Y ahora, ¿cómo sé dónde está aplicado ese centro de gravedad? Yo puedo suponer que estas áreas son tan chiquititas, que el centro de gravedad está justo en el centro de cada área. Entonces tenemos, por ejemplo, el área 1, tenemos el centro de gravedad del área 1 y tenemos el peso del área 1. Tenemos un área 2, su centro de gravedad se simboliza así, el peso del área 2. Y así sucesivamente, el peso del área I. Entonces, la resultante de todo este sistema de fuerzas es la sumatoria de todas esas fuerzas. Entonces, el peso P es igual al peso del área I más, el peso del área 1 más el peso del área 2 más el peso del área 3 más el peso del área I. ¿Esto aquí es igual? El peso de toda esta área es igual al peso específico por el área 1 más
el peso específico por el área 2 más el peso específico por el área 3 más el peso específico por el área I. ¿Esto a qué es igual? A ρ por A1 más A2 más A3 más AI. Por lo tanto me queda que el peso es igual a ρ por el área. Ahí está. Ahora bien, por cada centro de gravedad denotemos sus coordenadas. En este caso x2, y2, y1, x1. Y vamos a tomar ahora el momento con respecto al eje Y. O sea, tenemos que tomar las distancias x. Por lo tanto, el momento que produce la fuerza peso en el centro de gravedad, que yo no lo conozco, que vamos a suponer que está por acá, y acá está la fuerza peso, ¿qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas x, c, g, x de centro de gravedad, y c, g. Entonces, el momento que produce la fuerza peso, con respecto al eje Y, ¿a qué va a ser igual? A la fuerza peso por xg. ¿A qué va a ser igual? Al peso 1 por x1, el peso 2 por el x2, más. Entonces, el peso 1, ¿a qué es igual? A ρ por A1. ρ por A1 por x1 más ρ por A2 por x sub 2 más ρ por A sub I por x sub I. Entonces, el peso P, ¿qué es? ρ por A. ρ por A por x cg. Esto aquí es igual a ρ por A1 más ρ por A1 por A1 por x1 más ρ por A2 por x2 más ρ por A sub AI por xy. Ahora bien, saco factor común y me queda ρ por A por xg, que sería el momento que produce la fuerza peso en el centro de gravedad, tiene que ser el mismo, para que produzca los mismos efectos, a el momento producido por todas las fuerzas. Me queda ρ, saco factor común ρ, A1 por x1 más A2 por x2 más AI por x sub I. Esto con esto se simplifica y me queda que AXCG es igual a A1 por x1 más A2 por x2 más AI por xy. Ahora bien, ¿cómo despejo XG? XG es igual a A1 por x1 más A2 por x2 más AI por xy sobre ¿qué? El área total. Simplificando, me queda que la posición del centro de gravedad es igual a la sumatoria de todas las áreas I por la distancia al eje Y
cuando i igual a 1 hasta n sobre el área. De la misma forma, si yo invierto el eje de coordenadas, me va a dar que el ICG es igual a la sumatoria de todas las A sub i por i sub i sobre el área. Entonces, yo con esta fórmula encuentro la posición del centro de gravedad de una figura. ¿Está? Cuando las piezas son más complejas, como esta, por ejemplo, que es una pieza irregular, se utiliza una función matemática que es la integral. Nosotros no vamos a utilizar integrales, ¿por qué? Porque vamos a descomponer una figura compleja en figuras simples y figuras conocidas que sabemos cuáles son sus centros de gravedad, como por ejemplo cuadrados, rectángulos, triángulos y círculos. Ahora les voy a dar un ejemplo de cómo calcular el centro de gravedad. Vamos a suponer que tenemos, es muy fácil, porque tenemos un rectángulo y un cuadrado. Uno de 100 centímetros de largo y el otro de 50 centímetros de largo. Ahora bien, nosotros sabemos, conocemos cuál es el centro de gravedad del cuadrado, que es el cruce de la diagonal. Así también conocemos el centro de gravedad del rectángulo, que es el cruce de las diagonales. Ahora bien, como nosotros tenemos que calcular en base a las coordenadas de esos centros de gravedad, vamos a determinarlas. Si esto es 100 y esto está a la mitad, es 50. Y esto, ¿qué sería? 100 más esto, que es 25. 100 más 25 son 125. ¿Está? Y esto, como mide 50 y están a la mitad del centro de gravedad, los dos están a una altura de 25 centímetros. Entonces, ¿qué se hace primero? Se hace una tabla. La primera columna vamos a poner figura. Acá, por ejemplo, vamos a poner 1, 2. ¿Está? 1, 2. 1, 2. Y acá vamos a poner totales. Figura. Acá tenemos la figura 1 y la figura 2 tienen sus respectivas áreas. Necesitamos calcular la área de las dos. Área. Me baso en los datos que necesito para calcular eso, el área. Después, ¿qué tenemos? El XY, el Y sub I, y tenemos las dos multiplicaciones, A por X sub I y A por Y sub I. A por X sub I, A, ahí por X sub I, AI
por I sub I. Chicos, le hago una pequeñísima aclaración. Estos son subíndices, ¿está? Subíndice, que dice enésimo. O sea, enésimo porque puede ser cualquiera. ¿Está? Así se simbolizan en matemática. La xésima, la yésima, ¿está? La primera, la segunda, la tercera, la enésima. ¿Está? Bien. Ya tenemos esta tabla. Lo primero que necesitamos es el área. Acá tenemos 100, ¿le uno? 100 por 50. Es 5000. Y la otra área es 50 por 50. 2500. La x sub i de la 1 es 50. Y la y sub i es 25. La x sub i del 2 es 125. Y la y sub i del 2 es la misma que la anterior, es 25. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar esta área por x sub i. 5000 por 50. 250.000. 1, 2, 3. Y 2500 por 125. 312.500. Ahora, 5000 por 25. 125.000. Y 2500 por 25. 625.000. No, 2500 por 25. 62.500. ¿Está? Ahora bien, el total, tenemos que sumar. Tenemos que calcular el área total, que es 7500. Tenemos que sumar estos y estos. 250.000 más 312.500. 562.500. Y 125.000 más 62.500. 187.500. Ahora bien, ¿qué cuenta es? XG es igual a que toda la sumatoria de la A por XY, que es esta, 562.500 sobre el área total, que es 7.500, y ICG es 187.500 sobre 7.500 centímetros cúbicos. ¿Esto, en qué me da esto? El área en centímetros cuadrados. El X en centímetros, esto es centímetros cúbicos sobre centímetros cuadrados, centímetros cúbicos sobre centímetros cuadrados. ¿Qué me da? El XG 562.500 dividido 7.500 es igual a 75. Y ICG 187.500 sobre 7.500 y me tiene que dar 25. Esto es centímetros y esto es centímetros. O sea, que con esta tablita y con esta cuenta determiné la posición del centro de gravedad. Fíjense que el XG está a 75 centímetros. O sea que está del 100 un poco antes. Está por acá. O sea, está en el medio termina estando en el medio de los dos centros de gravedad. Y en esa posición. Esto es centro
de gravedad. Así es el método para calcular el centro de gravedad de cualquier figura compuesta a partir de figuras simples.